Hola, en esta ocasión quiero platicar sobre qué son las matemáticas discretas y para qué nos sirven en las ciencias de la computación. Bueno, para entender qué son las matemáticas discretas, deberíamos entender, por un lado, qué son las matemáticas y por otro lado, qué es eso de discretas. Para definir qué son las matemáticas, yo considero que es algo complicado. La verdad considero que tratar de dar una definición de matemáticas que sea precisa y que sea completa, que nos hable de todo el alcance que tienen las matemáticas, pues no estaría fácil. Pero en esta ocasión sí les voy a dar una, que de hecho está en Wikipedia, es la segunda definición que aparece cuando buscas matemáticas, y nos dice que las matemáticas son un conjunto de lenguajes formales que pueden ser utilizados como herramienta para plantear problemas de manera no ambigua. Bueno, esto ya para mí dice muchísimo de lo que quiero transmitir. Nos quedamos entonces con que las matemáticas son un conjunto de lenguajes y con que su utilidad es plantear problemas de manera no ambigua. Ahora, ¿qué es eso de discretas? Bien, la palabra discreto viene del latín, que significa separado. Y sí nos vamos a referir justamente a objetos o conjuntos discretos cuando estos son perfectamente separables o distinguibles. En el caso de conjuntos, pues nos vamos a quedar con los conjuntos que son finitos o con los conjuntos que son incluso infinitos pero numerables, como los números naturales. Es decir, todo aquello que se pueda contar y separar bien, vamos a decir que es algo discreto. Bueno, para entenderlo un poquito más, vamos a ver su contraparte. La contraparte de discreto sería lo continuo. Lo continuo es aquello que no tiene una separación precisa. Entonces, en matemáticas podríamos dividir en esas dos grandes partes, las matemáticas discretas y las matemáticas continuas. Las matemáticas continuas por ahora no nos van a interesar, pero son, por ejemplo, el cálculo y el análisis matemático, que se encargan de conceptos precisamente como continuidad, como límites, etc. Pero en este momento nos vamos a quedar con matemáticas discretas, que entonces es, digamos, lo contrario, lo que sí podemos separar y contabilizar perfectamente. Algunos ejemplos de áreas de las matemáticas que podrían considerarse parte de la matemática discreta son la teoría de números, son la combinatoria, la teoría de gráficas, la lógica matemática. Y bueno, justamente estas son áreas que suelen ser muy importantes en ciencias de la computación. Entonces ahora sí, vamos a pasar a eso. ¿Para qué rayos nos sirven las matemáticas discretas en ciencias de la computación? Pues por un lado, el estudiar matemáticas siempre nos va a dar un tipo de razonamiento lógico abstracto que es muy útil al estudiar cualquier otra ciencia. En segundo lugar, como ya habíamos dicho en la primera definición que dimos de matemáticas, van a ser el lenguaje con el que podemos modelar los problemas. Cuando estamos hablando específicamente de computación, parte de los lenguajes con los que vamos a comunicar nuestros problemas a una máquina están basados totalmente en las matemáticas. Como ya habíamos dicho también, la ventaja de las matemáticas es que no sean ambiguas. Y bueno, ya más en específico, hay también ciertas áreas de la computación que están directamente ligadas con algunas áreas de las matemáticas. Por ejemplo, la criptografía y la seguridad informática están basadas fuertemente en la teoría de números. La teoría de la computación, con áreas como complejidad y computabilidad, están totalmente sustentadas en la lógica matemática. Pues con esto espero que quede más o menos un panorama de cuál es la utilidad de las matemáticas discretas en las ciencias de la computación.